Amigos oyentes, televidentes de su programa Punto a Punto, seguimos en la entrevista con el diputado Carlos Andrés González, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Diputado, dejamos en el aire la pregunta sobre cómo salir de Maduro. ¿No será que ustedes están propiciando un golpe de Estado? Por cierto que su secretario general nacional, Henry Ramos, dijo que el gobernador de Trujillo estaba conspirando también para salir de Maduro. ¿Qué nos puede responder al respecto? Sí, hay gravísimos hechos dentro del partido de gobierno. Ya hay facciones que se culpan por la gravísima situación que vive Venezuela, por la mala gerencia y por sobre todo por el desastroso gobierno de Nicolás Maduro en estos años, pocos años que tiene al frente del poder. Tanto civiles como grupos de militares están solicitándole la renuncia al presidente de la República. Henry Ramos fue muy tácito en esa situación. Hay gobernadores como Bielba Mora, como el propio gobernador del estado Trujillo, diciéndole que la situación es muy crítica y que si no se cambia la situación, el presidente creo que le va a quedar muy grande su gobierno. Y nosotros estamos, junto con el presidente de la Asamblea, en la disposición de buscar un mecanismo para la salida de este gobierno, que no será ningún golpe, pues nosotros somos civiles y no tenemos capacidad de dar golpes de Estado, que no deban ser golpes de Estado de los militares. Lo que debe ser es una salida pacífica, democrática y constitucional que esté enmarcada dentro de la Constitución Nacional. Como han dicho, está la enmienda, está el referéndum revocatorio. ¿Acción Democrática por cuál de esos mecanismos se...? Acción Democrática aboga por la enmienda. Va por la enmienda. Por la enmienda, pero falta la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cuándo se reúnen? Ya se han estado reuniendo para el día jueves, van a tomar la decisión y la van a hacer pública ante todo el país, cuál será el mecanismo, el camino o el rumbo que tomará la Mesa de la Unidad y los sectores del país, los amplios sectores del país, para comenzar a desentrabar este gravísimo problema de la crisis venezolana, que su salida comienza por la salida del presidente Maduro. ¿Y después de Maduro qué? Después de Maduro, después de la enmienda, si definitivamente... Bueno, del mecanismo o del enmienda o referéndum, sale Maduro de la presidencia, ¿qué crees tú que debería pasar en Venezuela? Yo creo que debería haber unas elecciones. Unas elecciones. Porque la persona que debe asumir las riendas del país tiene que tener la legitimidad de ser electa por el voto popular. Pero es que Maduro fue electo por el voto popular y tenemos este problema de hoy. Exactamente, porque cuando se pierde la legitimidad ya por gobierno, no por origen, sino por gobierno y por una crisis tan gravísima como la que tenemos en el país, que afecta a todo el sistema democrático en general, a todos los poderes y por sobre todo genera gravísimos problemas en lo político, en lo económico, en lo social. La legitimidad del presidente desde el punto de vista de su gobierno está en entredicho y hay que resolverlo con su salida y con una elección de una persona que a través de su sacrificio y de estar al frente del país le diga a todos que debemos hacer un gran esfuerzo para comenzar a superar la crisis que está. ¿Y no sería mejor un gobierno de consenso nacional? Porque es que el problema es que si eligen a una parte, a un presidente que es de una parte nada más, la otra parte no va a participar y creo que la crisis es demasiado grande para que un solo sector del país logre sacar a Venezuela de donde está en este momento. Si se diera un gobierno de consenso tendría que ser dirigido por un diputado de la Asamblea Nacional, porque aparte del presidente de la República, los 167 diputados que deberían ser son las únicas personas electas a nivel nacional. Y tendría que ser un diputado de la Asamblea Nacional quien dirigiera los destinos del país. Dice que tú estás pintando a Henry Ramos, debería ser él. No necesariamente, pero en ese hecho sí tendría que ser un gobierno consensuado entre todos los factores políticos, como tú dices. ¿Eso no se ha conversado allá en esos niveles donde tú andas de Asamblea Nacional? Todavía no se han conversado directamente, porque hay análisis de todos los ángulos. Se tienen muchas expectativas de todo tipo. Te puedo decir que hay casos en los que algunos partidos prefieren el referéndum con todos los problemas, hay otros que quieren un gobierno de coalición, hay otros que quieren la enmienda, inclusive hay partidos que quieren
también una reforma total de la Constitución y una asamblea constituyente. O sea, están terminando de ajustar cuál es el camino, pero en un gobierno de unidad nacional, como tú preguntaste, tendría que ser ya en otra situación. Henry Ramos lo dijo, cualquier cambio político que se genere en el país pasa porque los militares sean parte de ese cambio y porque el partido de gobierno actualmente sea parte de ese cambio, no como actores principales, pero sí como parte de la sociedad venezolana, porque lo que tenemos que cambiar definitivamente es que nos hayan dividido y que hayan aislado una parte del país, y nosotros no podemos aislar a la otra parte del país, así tengamos nosotros el gobierno en el futuro. ¿Tú has conversado con el gobernador de Trujillo sobre ese tema? No, realmente no tengo conversaciones. ¿Tú conoces al gobernador de Trujillo? No lo conozco. No conoces al gobernador de Trujillo, nunca lo has llamado ni has propiciado conversar con él, porque si a nivel nacional puede haber un consenso, ¿por qué aquí en Trujillo no? Posiblemente, todo se puede dar. ¿Estarías dispuesto a conversar con él? Si es la manera de salir, buscar un mecanismo que a nosotros nos permita solventar esta crisis, de tener un nuevo gobierno y de tener una manera nueva de relacionarlos en todos los ámbitos político, económico y social, y que lleve a la solución de los gravísimos problemas venezolanos y trujillanos. Nadie puede negarse a tener que conversar entre los factores políticos, con los factores económicos, con los factores sociales, con todos los factores nadie podría negarse, porque la crisis es demasiado profunda y no puede ser aislando a otro sector como podamos salir. ¿Cómo te la llevas tú con el otro diputado de Trujillo? No, bastante bien. Sí. Con Conrado me lo llevo bastante bien. ¿Funcionan en equipo, a pesar de que él es de otro partido? Sí, como no, estamos pendientes en la asamblea de los casos que hay en el estado de Trujillo, en las comisiones, en los problemas graves que tiene Trujillo. De repente son dos candidatos, ¿no?, que andan juntos allá. No sabría, quién sabe. Conversamos, amigos, con el diputado Carlos Andrés González y estábamos tocando el tema de cómo, según ellos, salir del problema principal para la oposición, que es salir del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es hasta este momento, qué me puedes contar de la experiencia que has vivido allá en la Asamblea Nacional, en las discusiones? Cuéntanos esa experiencia tuya que creo que es la primera vez que estás en la Asamblea Nacional o en el Congreso. Sí, de verdad. ¿Cómo la resumes? Con mucha expectativa y de verdad esperábamos que no iba a ser fácil, pero de verdad que se ha vuelto a veces la situación en las sesiones calamitosa, diríamos, porque nos hemos conseguido con una fracción del partido de gobierno que se niega a aceptar a veces las realidades de lo que vive la población cotidianamente, y que se niega también a buscarle soluciones. Pensábamos que podíamos avanzar más rápido si ellos aceptaban medianamente, pero realmente no hemos conseguido con una fracción del gobierno que no acepta. Pero es muy minoritaria, muy pequeña. ¿Por qué no los deja avanzar? Porque no aceptan realmente los problemas. Pensamos que cuando el presidente de la República, y eso fue si se quiere, uno de los mejores momentos que he vivido, cuando el presidente de la República llegó a la Asamblea y dio su informe de gestión, donde se comprometió a que los diputados a que los ministros iban a comparecer a las no ha comparecido ninguno, ¿no? No, prácticamente no. Solo la presidenta de Hidroven y de la situación del problema del agua son los que han ido. Prácticamente, más bien el presidente incumplió lo que prometió ese día. Ese día fue quizás una gran experiencia para mí, estar en la Asamblea Nacional con el presidente de la República y él comprometerse. Y pensé ese día que había salidas, que habían resquicios donde poder buscar una alternativa para la crisis venezolana. Así que esa expectativa hoy no la tienes. No, ya no la tengo, porque el decreto de emergencia fue muy mal elaborado, casi era un contrabando, y por sobre todas las cosas, que era lo peor, es que en las leyes habilitantes al presidente Maduro se le ha autorizado demasiadas cosas y creo que ni siquiera él tampoco las ha utilizado. Bueno, te voy a dejar al aire una pregunta
que me llevas por lo que me estás contando, ¿será que ya no vale la pena seguir en la Asamblea Nacional y definitivamente romper esto y empezar a buscar un mecanismo para salir de Maduro y hacer otra cosa? Porque la Asamblea Nacional todos los días discute leyes que no se van a aprobar. Vamos a un corte y en la próxima parte el diputado Carlos Andrés González nos responderá esta inquietud y también quiero que entremos, porque ya es la parte final del programa, a hablar sobre Trujillo. Ya regresamos, amigos televidentes.